asentamiento del primer grupo paramilitar que llegó allá. Sobre la hacienda Guacharacas. Una hacienda que guardaba en sus paredes planes sanguinarios y atroces que despertaron cuando el silencio fue opacado por los silbidos de las balas guerrilleras. Los casquillos hicieron de ella un testigo mudo, una que no habló ni opinó cuando sus habitantes, los políticos, empresarios y ganaderos, con sus botas enlodadas por caminar en su pastal, cuadraban con llamar al diablo por el alias de Bloque Metro para que azotara a sus demonios. El hijo del mayordomo de la hacienda fue uno de los que atestiguó indirectamente la imitación. Dijo que antes de bailar con el diablo, los jefes de su padre, los hermanos Uribe Vélez y otras dos familias, los Gallón Henao, los Villegas Uribe, abrieron de par en par su tierra para que los soldados del infierno la tomaran como base. Cuando nos coge la guerrilla a nosotros, esta vez llega Luis Alberto Villegas, llama a Álvaro Uribe y le dice que la seguridad que teníamos no era suficiente. Llegó como unas 4 veces el helicóptero con las tropas. Cuenta el hijo del mayordomo que el preludio de esta decisión fue porque el Ejército de Liberación Nacional entró en la cálida hacienda para robar y luego prenderle fuego. Pero sabemos que hay más. No, esa finca, creo que Uribe dijo que la vendieron en 500 millones. Esa finca son más de 2.000 hectáreas. Y yo digo que la tengo que vender en 500.000, no mentiras. La vendieron a una empresa canadiense llamada Gramalote. La compró. Después de la venganza, mucha sangre que no era guerrillera se derramó. La violencia indiscriminada se volvió un paisaje que superaba el alto de las montañas antioqueñas. El discurso que justificaba disparar a mansalva era dado por el diablo paramilitar y la fuerza pública que lo acompañaba. Es por y para sacar a la guerrilla, decían. Pero mentira. Los desplazamientos masivos, los asesinatos selectivos y la desaparición premeditada tenía otro fin que la lucha antisubversiva. La razón, a kilómetros bajo tierra. El oro. La hacienda Guacharacas está ubicada en el principal municipio del distrito minero del nordeste antioqueño, San Roque. Tiene 2.000 hectáreas y fue comprada por la familia Uribe en el 78 con el fin de dedicarse a la cría, levante y venta de ganado. Aunque no tenían vocación minera, la hacienda por su historia sí conocía que el territorio paisa era rico en el subsuelo, porque a escasas horas se escuchaba el pico y la pala de una multinacional gringa que quebró y pasó a manos colombianas. Frontino Gold Mines, que desde 1846 a 1979 extrajo en zonas de su vasto territorio 16.000 hectáreas, oro y minerales, mientras que la población, en los lugares donde no tenía maquinaria, hizo de las suyas para subsistir, la minería ancestral. Los políticos y empresarios de la zona también empezaron a conocer del contexto. Sabían que luego de la quiebra de la empresa, se había dejado la mina como forma de pago a sus empleados y que la minería ancestral, al pasar los años, ya tenía en su poder la mina El Silencio y otras 127 conectadas por socavones. Sabían los políticos y empresarios que ahí estaba el dinero. Sabían que ahí estaba el verdadero poder. Es muy difícil tratar el tema de minería. Es un tema muy controversial hoy en Colombia. En 1994, en pleno auge de los carteles, la droga y el conflicto, la suerte, la dicha o quizás los contactos hicieron que la hacienda Guacharacas respirara todavía más de cerca el polvoriento hedor de la codicia. El 24 de marzo de ese año, Gramalote, otra empresa minera, obtiene su primer título para explorar el subsuelo en el corregimiento de San Roque, Cristales, al igual que los municipios de Providencia y San José de Nuz. La mentira, al igual que los geólogos, llegaron con rapidez. A la población de Cristales, por ejemplo, en vez de decirles que su municipio estaba en una de las minas más grandes y ricas del país, les dijeron que las montañas rocosas que sostenían sus viviendas estaban en una falla geológica y que trasladarlos era urgente. Sin embargo, nada de eso pasó. La particular propuesta del gobierno quedó en eso, en palabras, pero la llegada del diablo en el 96 y su supuesta alianza con la fuerza pública transformó traslado en desplazamiento. La excusa, como se ha dicho, era acabar con los frentes guerrilleros que estaban en la zona mientras se tomaban el territorio para dar paso a los megaproyectos. Desplazaron a raíz del conflicto a más de 1.300 personas, quemaron casas, dinamitaron fincas, hicieron todo lo posible para que las hectáreas verdes quedaran abandonadas para luego en connivencia con el Estado colombiano tomar su control. Minas como La Caída, La Viborita, La Comba y otras más fueron cooptadas por el paramilitarismo, defendidas por ellos, al igual que por figuras gubernamentales como las Convivir, unas promovidas por los dueños de la hacienda, supuestos fundadores del Bloque Metro, y otras de la iniciativa de terratenientes. Alias Julián Bolívar, jefe paramilitar, de acuerdo al listado de los desmovilizados, Rodrigo Pérez Alzate, Convivir de Yabanc, firmada por el gobernador Álvaro Uribe Vélez.
Álvaro Uribe Vélez metió en un saconvivir un jefe paramilitar. Guacharacas vio muerto, escuchó el eco del mal dentro de ella, sintió cómo se movía el piso por la extracción y el caminar de los desplazados, e incluso cuando los Uribe Vélez vendieron la hacienda y llegaron a lo más alto del Estado colombiano, la presidencia. Ahí Guacharacas creyó en la seguridad democrática, que eso iba a mermar el hedor de la codicia, pero lo agravó. Su polvoriento aroma se convirtió en ley. Apenas Álvaro pisó el afelpado tapete rojo de la Casa de Nariño, quiso resolver la problemática de la multinacional minera Frontino Gold Mines y los mineros ancestrales. Dijo que el proceso de liquidación no se había podido ejecutar de la manera correcta y que era necesario una nueva administración para tomar las riendas del fondo de pensiones a cual Frontino se había convertido. Una decisión autoritaria, según las comunidades. Sin embargo, para no complicar más el asunto, Álvaro propuso que los mineros ancestrales dijeran cuánto tiempo llevaban trabajando de manera independiente y cuáles eran sus minas para explotar. Por ello buscaba formalizarlos y darles empleo. Cuando los mineros se dirigían a llenar papeles y sus títulos, la empresa Kendall, filial de Anglo Angola Ashanti, ya les había ganado. 3 peticiones para explorar y explotar fueron aceptadas por la Oficina de Titulación y Fiscalización de Minas de Antioquia. Otras 4 igual, pero sin extensión definida. Al mismo tiempo, mientras los mineros ancestrales asimilaban la mentira, el Código Minero definía la categoría de ilegal. Comienza la persecución institucional, o en otras palabras, el gobierno Uribe le dice a los mineros, no todo lo que brilla es oro, y lo que sí, es de él. Una cosa es la minería informal, que hay que orientarla, vincularla a la formal, no se les puede negar esa oportunidad. Otra cosa es la minería ilegal, penetrada por el narcotráfico, por el terrorismo. La fuerza pública continuó cuidando las zonas. Acató a cabalidad las leyes y puso contra las rejas y los fusiles a quienes no estaban formalizados. Persiguió de alguna u otra manera, gracias a sus informantes, los paramilitares, a organizaciones sociales que pretendían sacar los megaproyectos extractivistas de la región. Las bajas extrajudiciales, o más conocidos como los falsos positivos, no se hicieron esperar, tal como la llegada del bloque Cacique Nutibara, quien le ganó la guerra a su otro aliado, el bloque Metro, tras tener diferencias por la lucha antisubversiva y el narcotráfico. Se pensaba que esa situación iba a disminuir el asedio en contra de las poblaciones, pero al ganar cooptó todos los espacios y puso a sonar el pico y la pala, igual de duro que las balas, mientras se hablaba de paz. El gobierno Uribe desmovilizó a los paras en 2006, el bloque Cacique Nutibara y el Central Bolívar dejaron las armas curiosamente cuando Gramalote iniciaba sus trámites de licenciamiento para explotación minera. Sin embargo, las armas de aquellos uniformados no quedaron del todo guardadas. Los mandos medios que caminaron la zona y cumplieron órdenes ahora eran dueños de su grupo, las nacientes Bacrim. Las empresas mineras, recordando lo útiles que fueron en tiempos pasados, no dudaron en darles una mano. Eduardo Olaya, presidente de Frontino Gold Mines en Segovia y vicepresidente de Continental Gold en Buritaca, fue uno de ellos. Según las autoridades, él estaba al servicio de los Úsuga, así como de la oficina de Envigado. Esta problemática ha durado años, tanto así que sin importar que los nombres de las bandas y sus cabecillas hayan cambiado, el negocio continúa, proteger al extranjero y sacar al minero tradicional. Se vieron supuestas alianzas entre los rastrojos, las águilas negras, otras Brancrim e incluso los guerrilleros. El dinero, las joyas y el poder hizo olvidar a cada uno su pasado e ideología, tal como pasó en los políticos. Uribe Vélez, al dejar la presidencia, puso a su ficha el exministro de Defensa Juan Manuel Santos y, sin embargo, cuando le pusieron la bandera en su posición, cambió de bando y se alejó de Álvaro. Pero el peso de las minas seguía igual. En su gobierno se intensificó la exploración y perforación con las megaempresas mineras. También se presentó en 2012 el plan de tener la mina a cielo abierta más grande del mundo, unas 2.000 hectáreas que supuestamente correspondían a la hacienda Guacharacas. Se vio también más paros mineros por la falta de formalización y una persecución estatal, como también otra guerra entre clanes herederos del paramilitarismo por el oro, como el clan del Golfo contra los chaparros. Muertes, desplazados, desaparecidos, la extorsión, todo seguía siendo parte de la historia de antes, solo con la diferencia de que la guerrilla se había desmovilizado en 2016 y alguien, al igual que con los paras en 2006, tenía que tomar sus tierras. Esto mientras San Roque tenía el 74% de su territorio titulado a empresas extranjeras y particulares para la mina. Estos años fueron claves para la lucha minera y su formalización.
Varios paros mineros revelaron que había una invisible incomodidad, pero con la llegada a la alcaldía de San Roque en 2024 de uno de los hijos de quien supuestamente llamó al máximo comandante paramilitar para que entrara en Antioquia, Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo, se comprueba que ni con la llegada de un gobierno de izquierda van a parar de perseguir a los mineros ancestrales, como dejar de que sigan sonando las retroexcavadoras. Villegas Cano es el nombre del alcalde. Durante su administración se ha dicho que hay nuevas modalidades, una que se llama entrampamiento institucional y otra que es el entrampamiento catastral. Didier Moreno, líder social minero de San Roque, lo explica. Entregamos la información de dónde está nuestra bocamina, que se llama bocamina o Unidad Productiva Minera, UPM, es lo que hace referencia a nuestros puntos de trabajo. Entonces nosotros nos caracterizamos y pues en el transcurso de 48, 72 horas estamos recibiendo visitas, pero para hacer cierres y amparos administrativos irregulares. Entonces ahí es donde encontramos que hay un entrampamiento porque nos quieren dirigir hacia unas figuras que ofrecen los titulares, las cuales son desgastantes porque nos obliga a asociarnos con estas multinacionales y pues esa es una forma de ellos cumplir con unos requisitos también sociales supuestamente y pues nosotros vamos a quedar obsoletos porque los requisitos que tienen las multinacionales, nosotros que nunca hemos sido empresarios debidamente legalizados, pues no vamos a poder cumplir con ellos. Con el entrampamiento catastral, Didier dice que el alto precio para los campesinos por su condición no lo logran pagar. Las instituciones del Estado expropian la tierra y luego con maromas dejan que la gran empresa minera tome su control. Las denuncias y alertas se han realizado, pero poco o nada ha sucedido. Es más, recordando que la historia se repite la primera vez como tragedia y la segunda como farsa, cuando los líderes enseñan sobre la situación y el qué hacer con los falsos operativos y cómo reaccionar, son tratados de mentirosos y señalados, esta vez por Luis Alejandro, hijo de ya sabemos quién. Pero da vergüenza ver cómo el corregimiento de Providencia está vuelto ñola en una división que un personaje haya llevado constantemente tratando a los mineros y explicándoles lo que no existe, lo que no está pasando. Hombre, entendamos que hay veces tenemos mineros que no tienen la capacidad intelectual que posiblemente puede tener un abogado o puede tener cualquier otra persona, inclusive ustedes como concejales. La caducidad del título de Gramalote no existe, está vigente hasta el 2043. Y no es que yo defienda a Gramalote, yo defiendo la verdad. Son más de 27 denuncias que tiene ese muchacho que vino ayer acá, por parte de los comerciantes y de personas de ese sector, de Providencia y del Cañón del Nus, por los paros que ha realizado. En el último paro, yo dije, no voy más con esto. La dinamita, la quema, los fusiles, la falsa ley, todo lo que en épocas de conflicto armado pasó, hoy, ayer y quizás mañana, van a seguir siendo paisaje. Como la ideología de que sin importar qué nombre le pongan a la multinacional, qué gobierno llegue y qué grupo armado esté, el monopolio y la fuerza, las instituciones del Estado y la norma, siempre irán agarrando el codo de la mina, en vez de acompañar a la comunidad, así tengan la razón y todos los documentos para comprobar que el título minero es ilegal y no ellos. También van a continuar las promesas de cambio, de formalización, de que la extranjera es la que tiene que ayudar y no perjudicar. Pero en el caso de Cristales en los 2000, todo quedará en palabras y el silencio incómodo de su incumplimiento será opacado nuevamente por el pico, la pala y la extracción.